Estimados alumnos, bienvenidos al inicio del curso de Derecho Ambiental del Fondo Verde. Mi nombre es Carlos Soria, soy maestro en Ciencias Sociales, abogado, doctor en Estudios Latinoamericanos y tendré el gusto de conducirlos a través del desarrollo de estos materiales. Este es el primer curso, vamos a trabajar con dos presentaciones y iniciamos con los aportes desde el derecho al pensamiento ambiental. Vivimos en Occidente, por tanto es necesario tener en cuenta la evolución de la idea del Estado y su constitución como proyecto político a partir del siglo IX y XI en Inglaterra y la consolidación de la idea de una burocracia estatal, el papel de esta en el funcionamiento de la sociedad y etapas posteriores como la construcción del Estado-Nación en el siglo XVIII y otros elementos que configuran los antecedentes de nuestra situación actual y del orden mundial del que somos parte. En primer lugar tenemos el concepto de derechos humanos. Este comienza a evolucionar a partir de 1215 con la formulación de la Carta Magna. Hasta entonces el Estado era una figura en construcción, era una idea deseable, pero lo que habían eran fundamentalmente señoríos que ocupaban villorios, pequeñas ciudades, alrededor de las cuales estaba estructurado el mundo rural y donde el señor feudal era quien regulaba la aplicación de la ley, el derecho y la justicia. En ese sentido, el Estado inglés comienza a plantearse a partir del siglo VIII, IX, la construcción de un proyecto moderno o premoderno que es la idea de un Estado que integra a todos estos señoríos bajo la autoridad del rey, el papel de la corona, pero también reconociendo la estructura para entonces ya existente de los señores feudales y de las autoridades debajo de este, como los alguaciles, los guardabosques, los cuidadores de los caminos, etc. Ese proceso tiene un punto de quiebre en 1215, cuando en el contexto de que Ricardo Corazón de León ha partido a las cruzadas y a recuperar Jerusalén, deja en el poder a Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra es un gobernante abusivo que hace ejercicio de muchos derechos que tenía el señor feudal, pero los ejerce de una manera tal que va a generar no solo el malestar del pueblo, sino también de los otros señores feudales. Esto lleva a que con el apoyo, por ejemplo, de parte de la Iglesia, se construya la propuesta de la idea de igualdad. Una idea que viene desde antiguo en Inglaterra, tiene que ver con la presencia normanda en ese país, la invasión de los vikingos, los asentamientos de vikingos y normandos en estas tierras y finalmente la invasión de 1066 en la batalla de Hastings, que es la última vez que Inglaterra fue invadida, pero es precisamente la invasión normanda que consolida también un papel importante de la visión de los normandos, la visión igualitaria de estos grupos sobre cómo debe funcionar una comunidad y a partir de ello también formularse la idea de cómo va a funcionar en adelante el Estado y luego el mundo entero a través de valores compartidos por todos. 1215 entonces es el momento en que los otros señores feudales le plantean a Juan Sin Tierra la necesidad de firmar una carta magna, una carta que reconoce, por ejemplo, en primer lugar, que el rey no es hijo de Dios, sino que el rey es primo inter pares, el primero entre sus iguales. Esto es, el señor rey es un señor feudal como cualquiera de nosotros, le van a plantear los otros señores feudales. Y en ese sentido tiene que respetar nuestros derechos. El respeto de esos derechos, por ejemplo, va a plantear que si un señor feudal es juzgado, el tribunal y el juzgado debe ser formado por otros señores feudales, para asegurar que se aplican los criterios respetados por todos ellos. Entonces, Carta Magna no es una carta de igualdad para todos, pero sí es
el inicio de la limitación del poder absoluto del soberano. Poder absoluto que va a ser regulado por otros señores que son feudales como él y que por tanto manejan tantos o a veces más recursos que el propio rey. Cuando Ricardo Corazón de León va a las cruzadas, no tiene un ejército financiado por el Estado. Él tiene que apoyarse en un ejército provisto por los otros señores feudales. Es decir, cada señor feudal va a aportar soldados, caballos, armamento, alimentos, cocineros, costureros, etc., para formar ese ejército que va a lograr llegar a Tierra Santa. Entonces, Carta Magna es el resultado de ese proceso de negociación entre los señores feudales que ven importante la presencia de un rey, pero que consideran que éste no debe ejercer su poder de manera abusiva, sino que debe mantenerse dentro de ciertos parámetros que hagan legítimo el poder y que permitan a todos también mantener condiciones de paz para favorecer el comercio y el desarrollo de la ciudad y eventualmente del país. Luego de 1215 vamos a tener en 1217 la Carta de los Bosques. Este documento lo pueden encontrar en polemos.p, ha sido traducido por primera vez al español y lo encuentran en ese portal. Carta de los Bosques es un documento hermano de Carta Magna que nos plantea el ejercicio de la jurisdicción estatal, de la jurisdicción también del señor feudal y de los alguaciles dentro del bosque, y por tanto implica también el reconocimiento de los derechos de los comunes o los derechos del pueblo, campesinos, actores forestales, cazadores, lo que en Perú llamamos materos, es decir, quienes conocen del bosque y su manejo, etc. Están todos regulados en este instrumento de 1217. Carta de los Bosques es el proyecto también de reconocer la legitimidad de los derechos de los usuarios de los bosques, plantear algunas limitaciones también al ejercicio abusivo de los señores feudales y de la corona, y reconocer un ambiente de paz y estabilidad para el buen funcionamiento del Estado y de la convivencia armónica que favorezca y permita el comercio. Luego de 1215 y 1217 vamos a tener como 400 años hasta un siguiente hito importante, que es la Declaración de Derechos de 1689. Durante estos 400 años se van a dar otras cartas, la Carta de Londres y una serie de otros instrumentos que son documentos también que plantean derechos y pautas de cómo debe operar el Estado y el imperio de la ley en una determinada circunscripción. Pero como en este caso estamos hablando de documentos de importancia universal, nos detendremos nuevamente en 1689, que es resultado de la revolución de Oliverio Cromwell, y donde se establece garantía, por ejemplo, frente a las detenciones arbitrarias y las confiscaciones abusivas de bienes que habían venido ocurriendo en el pasado. 1689 tiene que ver también con la disputa entre protestantes y católicos. De hecho, el documento comienza diciendo que no es fácil darle el poder a los católicos porque estos persiguen a quienes no lo son, etc., ¿no? Un siguiente hito es la Declaración de Virginia y la Declaración de Filadelfia, ambas de 1776. Estas se dan en el contexto de la Revolución Americana, la ruptura de las colonias norteamericanas con el poder imperial británico. En ambos documentos se declara primero la independencia del poder imperial y se establece garantías individuales. Se reconoce la igualdad de las personas, la inherencia de ciertos derechos como la vida y la libertad, y se plantean la idea de la búsqueda de la felicidad como el sentido propio de la vida culta. Estos instrumentos entonces ya se alejan de Europa, comienzan a ocurrir en el continente americano y nos plantean
de nuevo la idea de igualdad, libertad, respeto a derechos compartidos por todos. Esta idea pues no es únicamente inglesa y norteamericana, va también a darse en el contexto de las ideas de Immanuel Kant, que va a hablar de la lógica de la razón pura y la idea de plantear valores universales compartidos por todos. Él va a proponer también romper con el absolutismo y con el subjetivismo del sistema normativo basado básicamente en la autoridad del monarca. Immanuel Kant va a tratar de construir entonces las bases y el fundamento de un sistema legal positivo. Pero estos instrumentos que aquí señalamos no son solamente filosóficos, son también normas legales y por eso las recogemos. Un siguiente momento es la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en el contexto de la Revolución Francesa, cuando se plantean principios como libertad, igualdad y fraternidad, y se consagra por primera vez los derechos civiles y políticos de todos. Aquí el pueblo, la nobleza, la iglesia, son todos iguales. Como resultado de la Revolución Francesa, los individuos se van a referir unos a otros como ciudadanos. Incluso el gobernante va a ser llamado ciudadano también. Esta idea de igualdad entonces está llegando a su punto máximo en 1789 con la Revolución Francesa y va a marcar una pauta de cambio importante para lo que va a ser la entrada en el siglo XIX y en el siglo XX y así a nuestros días. El siglo XIX, 1830, 1848, son momentos de revoluciones, revoluciones socialistas, el desarrollo de la Europa industrial, el desarrollo de las manufacturas en Bélgica, en Alemania, en Inglaterra, en Holanda, van a plantear entonces inconformidad en los sectores con menos recursos y ideas socialistas van a comenzar a expandirse por el planeta. Para 1917 estamos en México, ha estallado la Revolución Mexicana y se va a consolidar a través de la declaración de una Constitución de México del 5 de febrero de 1917 que proclama derechos individuales y sociales. Aquí hay dos personajes interesantes: Emiliano Zapata en el sur, que ha tenido vigencia y continúa teniendo vigencia en esa región, y en el norte Doroteo Arango, más conocido como Pancho Villa. Pancho Villa es un bandolero social que cuando triunfa la revolución es nombrado gobernador del estado de Jalisco, y en ese puesto entonces busca favorecer la reducción de la desigualdad, mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los menos favorecidos. Va a plantear, por ejemplo, apoyo a viudas, a niños sin familia, va a repartir parte del excedente de la producción de las haciendas que le son encargadas para su manejo, va a mejorar el salario de los trabajadores, en fin, una serie de medidas de carácter social. En ese sentido, la contribución de esta Revolución Mexicana es expandir la idea de derechos individuales y sociales, y con ello vamos a pasar entonces de lo que ha sido una primera etapa de generación de derechos que tienen que ver más con los derechos civiles y políticos hacia el origen entonces de los derechos económicos, luego sociales y luego culturales también. Para 1918, en lo que entonces era Rusia, va a surgir la revolución socialista que plantea los derechos del pueblo trabajador y explotado. Se propone la idea de reducir desigualdades económicas y construir un proyecto de cómo el Estado ayude a repartir el excedente que genera la producción, mejorar las condiciones de vida del pueblo en general y generar la industrialización de una sociedad que hasta entonces era fundamentalmente agraria. Entonces llegamos hacia lo
que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta es el resultado del fin de la Segunda Guerra Mundial, la constitución del nuevo orden mundial, el establecimiento de la Organización de Naciones Unidas, y se firma lo que todos conocemos y aceptamos como el enfoque internacional en materia de derechos humanos que aplican todos los estados modernos y del que América Latina también es parte. Resultado de esta Declaración Universal de Derechos Humanos se van a constituir organizaciones regionales como la OEA, y en ese marco también vamos a desarrollar un sistema interamericano de derechos humanos donde tenemos la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana y un estándar compartido por todos nuestros estados. En esa lógica también tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 1966, que marcan la pauta regional americana sobre derechos humanos en la región, permiten a los estados acceder a la Comisión y a la Corte con quejas por la vulneración de derechos y han resultado ser un mecanismo efectivo de protección de derechos. Si bien el derecho al ambiente no aparece en estos instrumentos, se entiende que también está protegido como amparo del derecho a la propiedad, y hay toda una interpretación y varios documentos que se pueden conseguir de la Corte en relación a estos temas. Un primer concepto entonces ya en el siglo XX y sobre todo a partir de 1970 vamos a tener el desarrollo del derecho ambiental, y un primer concepto que queremos revisar es el de justicia ambiental. El profesor Robert Bullard comenzó a trabajar en el sur de los Estados Unidos viendo las desigualdades en la asignación de permisos para instalar rellenos sanitarios de productos tóxicos. Eso lo va a llevar a formular algunos trabajos, escribir algunos libros como El cinturón tóxico de Dixie y otros que pueden encontrar, que básicamente nos explican que cuando la Agencia Ambiental de Estados Unidos autoriza la instalación de estos rellenos sanitarios tóxicos, lo hace fundamentalmente apoyándose en criterios racistas. De manera que los vecindarios mayoritariamente blancos no van a tener autorizaciones para este tipo de rellenos, y la mayoría de autorizaciones se van a concentrar en barrios mayoritariamente de población negra o mexicana. Es así como un fuerte movimiento de las iglesias del sur, la Iglesia Bautista, Metodista y otras, van a plantear que la agencia ambiental tiene una responsabilidad, tiene un compromiso con atender de manera similar a todos los ciudadanos frente a la protección de daños ambientales, y finalmente va a lograr que la Agencia Ambiental de Estados Unidos proponga una política definiendo qué es la justicia ambiental. En un siguiente material que tendremos más adelante vamos a ver con detalle la evolución de este proceso, pero por ahora solo decirles que la justicia ambiental se alcanza cuando todos, sin distinción de raza, cultura, ingreso, disfrutan del mismo grado de protección frente a daños ambientales y a la salud, y un acceso igualitario al proceso de toma de decisiones para tener un ambiente sano en el cual vivir, aprender y trabajar. Este criterio de justicia ambiental entonces tiene dos elementos. Uno es el trato justo y el segundo es una participación relevante o involucramiento significativo. El trato justo es la idea de que ningún grupo, incluyendo grupos raciales, étnicos o socioeconómicos, asuma una porción desproporcionada de consecuencias ambientales negativas resultantes de la implementación de proyectos, políticas, operaciones industriales, municipales y comerciales que puedan afectar su bienestar. Y un segundo elemento es la participación relevante o involucramiento significativo, que quiere decir que los residentes potencialmente afectados de una comunidad tengan oportunidad de participar en la toma de decisiones que puedan afectar su calidad ambiental.
Igualmente, la contribución del público puede influir sobre la decisión de la agencia reguladora. Un tercer elemento es que las preocupaciones de todos los involucrados sean consideradas a lo largo del proceso de toma de decisiones. Y un cuarto elemento es que los formuladores de la decisión busquen y faciliten esta participación de la ciudadanía concernida. Este concepto entonces de justicia ambiental es muy diferente de la manera en que se lo utiliza en América Latina, donde muchos autores plantean que justicia ambiental es poder acceder a la justicia por razones ambientales. La experiencia norteamericana entonces lo que nos plantea es que no solo tenemos un derecho a acceder a la justicia, sino que además el Estado está en la obligación de garantizar que el nivel de protección que nos ofrece es igualitario para todos, sin discriminación por el motivo que sea. Esto es un elemento importante a considerar porque no es pues precisamente la práctica de los estados. Hay razones múltiples que nos llevan a discriminar entre unos y otros, y en temas ambientales esto se ha visto de manera muy común en las áreas donde ocurren conflictos ambientales, ¿no? Un segundo elemento a considerar es el criterio de gobernanza. El criterio de gobernanza ha sido desarrollado desde los años 80 por el Banco Mundial y otras organizaciones, pero aquí quiero referirme fundamentalmente al planteamiento que nos hace el profesor Mark Hufti del Instituto Graduado de Estudios del Desarrollo en Ginebra, Suiza. Él realizó una investigación en los 5 continentes en diferentes materias, desde educación, transporte a ambiente, y nos propone que la gobernanza, entendida como un marco analítico, se refiere a los procesos de interacción entre los actores involucrados en una cuestión colectiva que conducen a decisiones y a la formulación de normas sociales. Es decir, podemos encontrarnos en el ámbito de la escuela, podemos encontrarnos en el ámbito de una comunidad, de un país, y hay en estos individuos que son parte de tal conglomerado una serie de procesos que nos llevan a decidir cómo queremos, por ejemplo, asignar recursos o beneficios o restricciones, y estos criterios son compartidos por todos, son resultado de una negociación que finalmente nos llevan a plantear un determinado arreglo. El desarrollo de estos procesos tiene que ver con la existencia, en primer lugar, de metanormas o valores compartidos por todos. Son las premisas o principios que orientan el contrato social en su sentido más amplio. En segundo lugar, tenemos las normas constitutivas que definen los mecanismos organizacionales o institucionales relacionados con el área bajo operación o el escenario en el que vamos a trabajar. Y en tercer lugar, las normas regulativas o reglas que nos dicen qué está bien o qué está mal a la luz de los miembros de ese conglomerado. En tal sentido, nos van a permitir dar sanciones positivas como estímulos o recompensas y sanciones negativas como de desaprobación o sanciones y cargas. Esta idea de gobernanza entonces va a ser útil tanto para los estados, para las comunidades, para la definición de proyectos, como para el funcionamiento de las corporaciones. Una tercera idea de la que quiero conversar es el concepto de bienes comunes. Los bienes comunes son bienes que forman parte de la red de la vida, sustentan nuestro cotidiano andar por el planeta, tienen que ver con el aire, el agua, la tierra y recursos como el bosque, las pesquerías y otros. En ese sentido, los bienes comunes han sido generalmente vistos como bienes que son de todos y de nadie. En 1968, el profesor Garrett Hardin, en un artículo llamado La tragedia de los bienes comunes, planteó que estos bienes eran muy propensos a agotarse, porque siendo que los individuos tienden a maximizar su beneficio, inevitablemente iban a agotar estos bienes.
Más o menos 22 años después, Elinor Ostrom, en un trabajo fundacional sobre cómo funcionan estos bienes comunes, nos va a decir que la premisa de Harding se refiere únicamente a los bienes comunes no manejados. Y después de una profunda y exhaustiva investigación de 1500 casos en el mundo, Elinor Ostrom, en su libro El gobierno de los bienes comunes, nos va a plantear que hay casos de manejo de recursos de uso común de larga duración. 1500 casos en el planeta, en los 5 continentes, en los que comunidades determinadas con un recurso que tiene unas ciertas características, y Elinor Ostrom en ese sentido nos va a plantear 8 de estas características centrales. Entonces Elinor Ostrom va a encontrar 1500 casos en los 5 continentes en los que los recursos de uso común o bienes comunes son manejados por determinadas comunidades en el largo plazo. En algunos casos más de 1000 años, en otros casos cientos de años. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, del manejo de pesquerías en Noruega, del manejo del sistema de distribución de agua en la península ibérica, de la pesca de cangrejos en Maine, Estados Unidos, de las pesquerías en el río San Francisco en Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno de los bienes comunes, que es este libro que publica Elinor Ostrom, nos permite revisar estos casos e identificar 8 características del recurso que permiten que éste sea manejado. Una de ellas es, por ejemplo, que el recurso permita excluir a terceros. Segundo, que el costo de aplicar sanciones y restricciones sea rentable y sea más fácil que no hacer nada. Y así varios otros principios nos van a dar entonces las características de cómo estos bienes comunes son manejados en el largo plazo. Elinor obtuvo en el año 2009 el Premio Nobel de Economía, la primera mujer en obtener el Premio Nobel de Economía, precisamente por este tipo de trabajos. En 1998, Garrett Hardin revisa su texto de 30 años antes y nos propone, después de haber leído la publicación de Elinor Ostrom, El gobierno de los bienes comunes, que salió en inglés en el año 90, nos propone que efectivamente el trabajo de Ostrom es sumamente relevante y le permite corregir que su publicación del 68 se refería a bienes comunes no manejados y que por tanto hay que hacer esta pequeña atingencia para entender en mejor contexto. Felicita el trabajo de Ostrom y marca entonces una pauta importante para quienes trabajamos con interés en el mundo rural de entender y profundizar en los trabajos que planteó Ostrom y que ahora son recogidos a través de la Asociación Internacional para el Estudio de los Bienes Comunes. Sus siglas en inglés son IASC Commons. Pueden buscarlo y hacerse miembro, y ellos producen una serie de conferencias regionales y conferencias mundiales de sumo interés para quienes trabajan en los temas de regulación del mundo natural y de manejo de recursos naturales. Los bienes comunes tienen un antecedente, vienen también de Inglaterra, del acceso de los comuneros, la Carta de 1217 que mencioné antes, que permiten pues que el comunero pueda aprovechar recursos como la leña, las bellotas y nueces que produce el bosque, la fauna menor, piedra de las canteras para hacer su casa, etc. El asunto es que hacia 1750, con la revolución industrial, y ya en el siglo XX, con la profundización de este proceso de industrialización y urbanización, se va a buscar reducir estos derechos de los comunes, y una ley de 1965 en Inglaterra va a exigir a los comunes que registren su derecho de acceso a los bienes comunes, y que este registro significa entonces que el comunero es el único que tiene derecho
a hacer eso, y quienes no hayan registrado pierden ese derecho. El comunero que registra tal derecho entonces tiene la posibilidad de heredar ese derecho a sus parientes, ¿no? Estos son algunos de los elementos entonces que debemos tener en cuenta. Hay que reconocer la importancia del trabajo de la Asociación Internacional para el Estudio de los Bienes Comunes y continuar en entender también las características del grupo social que maneja estos recursos, ¿no? Un siguiente concepto es el de pueblos indígenas. Nosotros somos americanos. Nuestro continente ha estado fundamentalmente ocupado por amerindios, pero a partir de 1492 comienzan a llegar europeos. También poco a poco se van a ir integrando poblaciones africanas, asiáticas. No quiere decir que antes no lo existiera. Hay registros de la presencia de poblaciones de otros continentes en América, pero a partir de 1492 ese proceso es sostenido y permanente. Hoy en día todos los estados de América Latina tienen presencia de ciudadanos del mundo, europeos, Medio Oriente, África, Asia, se mueven por todo el planeta comprando y comerciando recursos, también compartiendo su cultura y aportando al desarrollo económico de estos países y estados. Sin embargo, la presencia indígena es muy fuerte, sobre todo en el mundo rural. Tiene un papel importantísimo en el mantenimiento de la cultura y del bienestar de nuestros recursos naturales. Los derechos indígenas, por lo menos americanos, comienzan a ser regulados con la bula papal que divide las tierras entre españoles y portugueses. En ella, por supuesto, no hay consideración expresa a los indígenas y a sus derechos, sino más bien estos son entregados junto con la tierra. Durante la corona española va a surgir la idea de proteger al indígena como que fuera un discapacitado, alguien que merece tutela, y a partir del siglo XIX, con el abolicionismo de la esclavitud en Inglaterra y parte de Europa, van a surgir corrientes que plantean entonces combatir la esclavitud, combatir formas abusivas de interacción con sociedades no occidentales, y el concepto entonces de proteger y restaurar los derechos de las primeras naciones o de los primeros pobladores de las diferentes sociedades que Europa fue colonizando. Tenemos así que llegamos al siglo XX. Buena parte de lo que ocurre en el siglo XIX, entre 1865 y 1915, ya comenzando el siglo XX, tiene que ver con el reconocimiento de la problemática indígena vinculada con la explotación del caucho en la región amazónica. Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, son todos estados que van a expoliar a los pueblos indígenas, van a organizar el saqueo del recurso caucho, van a acabar con sociedades amazónicas, romper sus estructuras y someter a sus ciudadanos para asegurar la provisión del caucho hacia el mercado europeo y en general hacia el planeta. En 1915 el Imperio Británico logra éxito con sus plantaciones en Malasia y otras partes del sudeste asiático, y con eso hace caer el consumo de productos de caucho natural en la Amazonía. Todo ese contexto está vinculado con investigaciones del Parlamento inglés sobre abusos cometidos en el Putumayo, en la Casa Arana, y las quejas que existían por el ejercicio abusivo de esas concesiones para la extracción de caucho, ¿no? En 1989 se propone el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que va a plantear el derecho a la autonomía y el derecho de los pueblos indígenas a decidir las prioridades de su desarrollo. Una serie de otros derechos están incorporados en dicho instrumento, que es de importancia fundamental a nivel mundial.
es utilizado en Asia y en varios otros continentes como un referente de derechos humanos para poblaciones del mundo rural. Estos otros derechos tienen que ver con derecho a la tierra, a los recursos naturales, a la formación laboral, etc. Un siguiente instrumento en esa lógica de derechos humanos es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007, que plantea también fortalecer la idea de libre determinación de los pueblos indígenas respecto de su condición política y de perseguir su desarrollo económico, social y cultural. Estos dos instrumentos son parte en realidad de un conglomerado de instrumentos del derecho internacional, como son la existencia del mecanismo experto sobre pueblos indígenas, la existencia de un relator sobre derechos de los pueblos indígenas y que ha permitido consolidar una idea moderna de equiparar los derechos de los ciudadanos con los derechos de los pobladores del mundo rural. Muchos de los conflictos sociales ocurren en el mundo rural. Las principales inversiones de extracción de recursos, las industrias extractivas, ocurren en el mundo rural, y en ese sentido garantizar los derechos de los pueblos indígenas se ha convertido en una prioridad. Ello ha venido ocurriendo también a través de instrumentos operativos como la política del Banco Mundial y del BID. Lamentablemente tenemos un retroceso desde los años 90, la profundización de la expansión de la actividad comercial, la llegada de inversiones al mundo rural latinoamericano han significado en alguna medida la limitación y reducción de la aplicación efectiva de estos instrumentos. De hecho, hay desde el gobierno Trump una influencia fuerte para flexibilizar el respeto de estos derechos, y lo podemos observar en el caso del Brasil con el gobierno Temer, que está buscando retroceder en su financiamiento a FUNAI, la Fundación Nacional del Indígena, y en la titulación y reconocimiento de tierras. Sin embargo, al mismo tiempo hay la posibilidad de el desarrollo del sistema de servicio de pago por servicios ecosistémicos, hay los proyectos RED de captura de carbono, y todos estos que ocurren en el mundo rural, particularmente en los bosques, requieren sanear la situación de la tenencia de tierras. Y esa tenencia de tierras en el mundo rural, en las áreas más remotas, tiene que ver fundamentalmente con pueblos indígenas. Entonces hay como dos tendencias que en este momento están chocando. Desde lo institucional y estatal, la idea de flexibilizar el reconocimiento efectivo de estos derechos, pero también desde un nuevo segmento económico vinculado con los acuerdos de París, con las ideas de restauración y remediación de tierras y bosques degradados, hay el interés de consolidar por lo menos el saneamiento de la tenencia de la tierra. De hecho, hay el concepto de salvaguardas que se aplica en el contexto del desarrollo de proyectos RED, que se ha mantenido neutralizado desde la reunión de Cancún y no se ha avanzado en profundizar con un instrumental que permita generar herramientas para una protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de la operación de proyectos RED. Sin embargo, con estos instrumentos o sin ellos, los pueblos indígenas han sobrevivido 500 años y estoy seguro que continuarán sobreviviendo, obviamente no de manera congelada. Ninguna cultura es inmune a la interrelación con las otras culturas. Los pueblos indígenas han evolucionado y se han proyectado hacia el futuro precisamente aprovechando las ventajas y oportunidades que la interacción con las otras sociedades les ha dado. Los proyectos autárquicos o autistas que quieren solo mirar hacia adentro y romper con la relación con el resto del mundo exterior no han tenido viabilidad, y creo en ese sentido que los pueblos indígenas han sabido generalmente aprovechar con mucha inteligencia la interrelación
con las otras sociedades. Muchos de los pueblos indígenas han sido comerciantes y en ese sentido más cosmopolitas y más proclives a incorporar elementos ajenos y enriquecer su conocimiento tradicional y proyectar su cultura a la permanencia a lo largo del tiempo. Finalmente, el concepto de futuras generaciones nos lo trae Jacques Cousteau, este famoso naturalista francés dedicado a la exploración de los mares y de los lugares más recónditos del planeta. Pasó por el Amazonas en los años 80 y en 1975 publicó una declaración de los derechos de las futuras generaciones como un proyecto de declaración redactado por 3 alumnos de universidades norteamericanas que le permitieron a Cousteau plantear una petición a las Naciones Unidas y recaudar algo de 4 millones de firmas para pedir a esta Asamblea de Naciones Unidas la necesidad de reconocer los derechos de aquellas personas que, si bien hoy no existen, con el tiempo existirán. Se apoya entonces en la idea del concebido que nos viene del derecho romano para plantear la importancia de garantizar condiciones mínimas para la viabilidad de estos seres. En ese sentido, el cuidado del medio ambiente son condiciones fundamentales para las generaciones que existirán en el futuro, y de ahí podemos entonces derivar la idea de respeto a los derechos de las futuras generaciones. Esta propuesta entonces va a plantearse en 1997 en una declaración sobre las responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras. La organización UNESCO, en su 29 reunión de París del 21 de octubre al 12 de noviembre del 97, acordó entonces la necesidad de reconocer intereses de las futuras generaciones, respetar la libertad de elección, mantener y perpetuar la humanidad, prevenir y proteger la vida en la tierra, proteger el ambiente, entre otros derechos vinculados con el genoma humano, la diversidad cultural, la paz, el desarrollo y la educación. En fin, estas son algunas de las ideas que he querido traer para iniciar nuestro trabajo alrededor del desarrollo del derecho ambiental. Espero les sean interesantes y estimulantes. Tenemos una batería de literatura que recomendarles, que pueden servirles para profundizar en estos temas y eventualmente servirles también para el desarrollo de su trabajo de investigación. Muchas gracias por su compañía y por su interés.